Hola amigos de Computeroid. La tecnología LED está en boca de todos. Sobre ella existen muchos mitos, muchos rumores, muchas falsedades. Como en Computeroid siempre buscamos la verdad, nos hemos venido hasta LG, principal fabricante mundial de paneles OLED. Aquí nos van a contar todo lo que tenemos que saber sobre esta nueva tecnología de imagen. ¡Comenzamos! Habla de la duración de un panel LCD, de un televisor LED, que al fin y al cabo es el panel LCD, lo que se está dando es la durabilidad del panel LCD, que pueden ser 70.000 horas, una cosa así. Pero claro, realmente el que marca la durabilidad de ese televisor es la retroiluminación, ¿vale? Los diodos LEDs en este caso. Si esos diodos LED se te funden a las 30.000 horas, a las 40.000 horas o lo que sea, si dejas de recibir retroiluminación en la pantalla, aunque siga funcionando el LCD, pues ya no ves imagen, ¿vale? Porque no tienes esa parte de la retroiluminación. Ahora con los LEDs azules, sabemos que los LEDs azules incluso duran menos, tienen un tiempo de duración más o menos unas 30.000 horas, 40.000 horas, una cosa así. En el caso de los OLED no tienes esa parte de la retroiluminación, cada píxel genera su propia luz. En nuestro caso utilizamos OLED blanco, es decir, todo es OLED blanco, luego se pone un filtro de color rojo, un filtro de color verde y un filtro de color azul a nivel de píxel, pero cada píxel es un OLED también, es decir, genera su propia luz, ¿vale? Y nosotros estamos dando una garantía de horas de hasta 50.000 horas de duración, ¿vale? La media europea para ver la televisión está calculada más o menos en 4 horas y pico, una cosa así, ¿vale? Si cogemos 50.000 horas, lo dividimos entre 4 horas diarias, entre 365 días al año, te sale una duración más o menos, lo estoy haciendo un poco de memoria, me parece que eran unos 34 años, una cosa así. Yo prefiero ser más conservador, yo me voy a las 8 horas, bueno, pues si son 8 horas, pues en lugar de 34 años, pues serían 17 años, ¿vale? Lo que es el tiempo de duración del televisor OLED en óptimas condiciones, es decir, con un nivel de brillo superior a lo que es la mitad del brillo inicial, con sus mismos parámetros de colorimetría, etc. El hecho de que el material principal de los televisores OLED sea el carbono, eso es lo que hace que sea material orgánico, pero no que caduque, que haya que, pues eso, que darlo de comer aparte o lo que sea, ¿vale? Entonces, el tema del desgaste se produce un poco también porque lo que tienes es una capa de fósforo adicional para mejorar lo que es el brillo, la colorimetría y tal, ¿vale? Esa capa de fósforo, si dejas una imagen fija durante mucho tiempo, efectivamente, pues eso se va desgastando en mayor proporción a esa capa de fósforo de los píxeles que tienes alrededor, ¿vale? Y eso es lo que se produce en el marcado. Cualquier tecnología, de todas formas, hoy en día, sea incluso el LCD, no está exenta de marcado. Una cosa que es cierta, por ejemplo, también, uno de los datos que nosotros manejamos es que los índices de error de las pantallas OLED es inferior, por eso además es una tecnología más rentable, porque tienes menos incidencias de error, de fallos, que los televisores LCD, porque tienes menos componentes, tienes menos capas, tienes menos diodos LEDs, etcétera, ¿vale? Y no tenemos ni un solo caso, y eso me gusta decirlo además, no tenemos ni un solo caso de usuario final que en su casa haya marcado un televisor. O sea, ni un solo caso. Era más probable, por ejemplo, marcar un televisor de plasma. En las tiendas sí, pero porque en las tiendas los televisores están en modo tienda, porque en las tiendas las condiciones de luminosidad son muy fuertes, hay mucha luminosidad, pero los televisores, pues para lucirse y tal, pues tienen que aumentar el brillo, el contraste, etc. Entonces están trabajando a pleno rendimiento. Y además están trabajando con las mismas imágenes. Normalmente estos vídeos que se ponen en las tiendas y tal, pues son un pincho USB que tiene 3 o 4 vídeos y están en bucle continuamente reproduciéndose. En los televisores OLED efectivamente no llegan a los 1500 ni a los 2000 nits, que eso es una barbaridad, ¿vale? Tenemos de todas formas display, lo que pasa es que no son equipos de consumo, son equipos más bien profesionales de señalización, los tenemos expuestos por ahí tanto en LCD como en OLED, que sí que llegan a esas cantidades de luminosidad, pero son más bien para exteriores, para un escaparate, para una tienda que tiene un escaparate, yo qué sé, de cara a la calle o lo que sea, donde hay mucha luminosidad. Pero normalmente en una casa, o sea, la cantidad de luminosidad que le puede dar un televisor, no se le puede dar 1000 nits de golpe primero porque eso yo creo que es hasta perjudicial para la vista, ¿vale? Sin embargo, debe cumplir más o menos unos requisitos mínimos, pues sobre todo con estas nuevas tecnologías que se están hablando ahora del HDR, estos nuevos formatos de imagen que exigen más niveles de luminosidad. De todas formas, cuando hablamos de esos niveles de luminosidad, no estamos hablando de manera continua de 2000 nits o de 1500 nits o lo que sea, estamos hablando de márgenes más o menos que se mueven como picos hasta 1000 nits, por ejemplo. Los televisores OLED más o menos están llegando y también según el tipo de imagen, o sea, para imágenes pequeñas o lo que sea, te mantienen más o menos un nivel pueden llegar a los 1000 nits, pero mantienen más o menos de programa un nivel de luminosidad entre los 800 y 900 nits.
Y lo importante es que, como no depende de la iluminación, ese nivel de brillo es siempre constante, es decir, tengas iluminado, lo que veíamos un poco en el cuarto oscuro, tengas iluminado esta zona de aquí o unas letras en el medio, lo que sea, esa zona que tiene que estar iluminada siempre te la va a estar dando con esos 900 nits, y la zona del negro siempre va a estar al negro. Es decir, eliminamos un poco también el concepto del contraste dinámico, que le das más, o sea, si aumentas la potencia lumínica consigues más brillo pero sacrificas el negro, y si atenuas la retroiluminación sacrificas el nivel de brillo pero mantienes un buen nivel de negro. En el OLED eso no ocurre, como no tiene retroiluminación y cada píxel puede regular su nivel de intensidad de luz, consigues el máximo blanco siempre simultáneamente con el mínimo negro, y eso para cualquier tipo de imagen. Pero lo bueno del OLED es decir, llegamos a los 900 nits, eso es lo que hay, pero siempre lo vas a tener de manera continua para cualquier tipo de imagen. Eso tiene que ver con el tiempo de refresco, que eso se ha hablado mucho siempre antiguamente con los primeros televisores, pantallas de LCDs o pantallas de ordenadores y tal. El tiempo de refresco, o sea, las imágenes al fin y al cabo, nosotros vemos imágenes en movimiento, pero esto no es más que un mosaico de pequeños puntitos de luz que se encienden y se apagan de manera independiente y tal, ¿no? El tiempo de refresco lo que viene a medir es el tiempo que tarda un píxel en estar, por ejemplo, de negro a blanco, es decir, apagado a encendido, a vuelta apagado otra vez, a estar apagado otra vez. Ese tiempo, por ejemplo, pues es lo que se mide como tiempo de refresco. Para que nos hagamos una idea, porque esto entre 0,5 milisegundos y 0,002 milisegundos, sí, es algo muy rápido, pero para que nos hagamos una idea, los fabricantes ya prácticamente no hablamos, desde hace unos años no hablamos de tiempo de refresco en milisegundos, sino que hablamos también en hercios, ¿vale? El hercio simplemente, o sea, te da igual decir el tiempo que tarda en encenderse o en apagarse, o en un segundo el número de veces que se puede encender y apagar en un segundo, ¿no? Entonces, si lo medimos de esa manera, la cantidad de veces que puede encenderse y apagarse en un segundo, ¿vale? Simplemente es dividir pues 1 entre 0,5 milisegundos, por ejemplo. Entonces, ahí empiezan a salir pues eso, televisores de 1000 hercios, de 2000 hercios, que no quiere decir que reproduzcan 2000 fotogramas por segundo, simplemente quiere decir que el tiempo de refresco es muy rápido, es de 2 milisegundos. Un televisor de 1 milisegundo, pues 1 entre 0,001 segundo, pues 0,001 segundo, pues te da 1000, que son 1000 hercios, ¿vale? Normalmente estos televisores de 0,5 milisegundos y tal, pues ya están en torno a los 2000, 2500 hercios, una cosa así, que es una barbaridad, o sea, eso es muy rápido. Fijaros, en el caso del OLED, ¿vale? La cifra en hercios sería tan absurda, o sea, tan elevada, que sonaría a chiste. Si cogemos 1 entre 0,00002 milisegundos, pues saldría una cifra como 50.000 hercios aproximadamente. ¿Y eso en qué se traduce? Pues lo típico, en imágenes de mucho movimiento, en barridos de cámara o lo que sea, pues no tienes ese efecto estela o ese efecto de imagen borrosa cuando tienes una imagen dinámica, una imagen muy rápida en movimiento. ¿Cómo reproducen colores los televisores? Los televisores sabemos que reproducen solamente 3 colores, el rojo, el verde y el azul, y no hay más colores, ¿vale? Bueno, en nuestro caso tenemos también el blanco, o sea, que también lo añade, ¿no? O sea, lo añade como unidad fundamental, por así decirse, no combinación, el blanco lo haces con el rojo, el verde y el azul, pero nosotros además tenemos un blanco específico para un píxel blanco únicamente. Los televisores solamente reproducen rojos, verdes y azules, y ya está. Y por eso, para medir físicamente, es decir, cuando un televisor, ¿cómo se mide la colorimetría de un televisor y tal? Bueno, pues hay un espacio de color, que eso se utiliza a nivel internacional desde hace muchos años y tal, un espacio de color que tiene forma así más o menos de triángulo, un poco con las curvas redondeadas y tal, donde tienes todas las frecuencias, es decir, los rojos por un lado, los azules por otro lado y los verdes por otro lado. Lo que persigue un televisor es conseguir el máximo rojo posible, el máximo verde posible y el máximo azul posible. Cuanto más extremo lo lleves, más saturación tengas de esos 3 colores, unes ese triángulo y te da una superficie, ¿vale? Cada uno de esos triángulos pues tiene diferentes nombres. En televisión, en definición estándar, se utilizaba antiguamente, bueno, y hoy en día se sigue utilizando, pues un triángulo de color que es muy pequeñito, o sea, el espacio de color es muy pequeño. Y creo recordar que era un espacio de color que viene definido como el BT 609, ¿vale? Me parece que era. Luego ya empezaron el vídeo en alta definición y tal, ya se habla del BT 709. Se habla también del vídeo en 4K, en la colorimetría del espacio de color del vídeo en 4K, que ya es el BT 2020, ¿vale? Que todavía no hay televisor, creo que incluso monitor informático profesional que llegue a reproducir el 2020. Es decir, se trabaja ya en señales eléctricas, pero no hay televisor que físicamente sea capaz de reproducir el 2020. El 2020 prácticamente es lo máximo que hay hoy en día. Y el 2020 ese triángulo de color reproduce, o sea, es capaz de representar el 75%
de todos los colores que somos capaces de ver a simple vista. Sin embargo, hay un espacio de color que se está poniendo ahora muy de moda, se está trabajando ahora en 4K, con este tema del HDR y tal, que es un espacio de color que es el DCI-P3. Y el DCI-P3 es un triangulito de color también, con su máximo rojo, su verde y su azul, que viene a representar más o menos el 50% del espectro visible, ¿vale? De todos los colores que somos capaces de ver. Es decir, los televisores OLED, los Quantum Dot y tal, son capaces de representar ese 50%, ¿vale? Ahora bien, de ese 50%, o sea, de ese triángulo, ¿vale? Los televisores de Quantum Dot, con tecnología Quantum Dot y tal, pues están más o menos comunicando que llegan al 100%, no sé el 100%, llegan al 99,80 y tantos %, pero vamos, 100%. En OLED ocurre lo mismo, los OLED no llegan al 100%. Los OLED me parece que están también en el 98,5, o sea, algunos están en el 99,8 y nosotros estamos en el 98,5. Bueno, hay un porcentaje que no llega ni a un 1% de variación. Es decir, no tienes variación de color porque no tienes LCD, volvemos a lo de antes. Tampoco tienes esa retroiluminación que tiene es decir, un color rojo sobre un fondo negro, como te atenúa la retroiluminación en un televisor LCD, pues a lo mejor ese rojo ya te varía un poquito el color a como tiene que ser, ¿vale? El televisor sí, el televisor puede llegar a una saturación brutal, pero cuando estás viendo imágenes reales y tal, te va alterando esos colores por el tema de la retroiluminación. El OLED no tiene retroiluminación, no tiene LCD, con lo cual los colores son los que son, llegarás al 98,5%, pero de ese rojo, ese verde y ese azul. Pero eso, como si estás viendo la tele de frente, de lado, haciendo el pino o como quieras. Estamos seguros que tras todo esto ya tienes mucho más claro en qué consiste la tecnología OLED, cómo funciona y cuáles son sus principales ventajas y diferencias frente a la competencia. Ahora solo te queda elegir a ti. Nos vemos en computerhoy.com.